presidenta Sandra del Consejo Deliberante, Sandra, nuestra presidenta del Consejo Escolar. Bueno, y le vamos a pedir, en primer lugar, a la compañera y concejala Flavia Guardia, que por favor nos brinde unas palabras en este momento. Flavia, buen día. Hola, buen día para todos, buen día para todas. Como un día más de lucha, un día más de memoria, y nosotras siempre decimos que la memoria es nuestra, la memoria de nuestras abuelas, la memoria de nuestros hijos. Es un día de lucha en este año tan complicado en el cual estamos pasando. Hemos pasado la pandemia, en donde también no hemos parado de luchar, y quiero rendir homenaje a Esteban Reiner, que fue un luchador, un militante. Desde ahora con las compañeras y los compañeros partimos a plaza, como todos los años, así que bueno, el día de recuerdo y de mucha memoria, y hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras. Le vamos a pedir al concejal Leonel Fangio, por favor, que también nos puede dirigir las palabras. Gracias, buenos días. Ayer, en un momento del día, tuvimos una jornada de reflexión también y tuve la oportunidad de estar hablando con una sobreviviente, Patricia, y me contaba su experiencia de vida. Dos trabajadores militantes, trabajadores del Banco Provincia, militantes del peronismo, que a la salida de su trabajo, en los primeros días del golpe, le tocó ser secuestrada por fuerzas militares. Nos contaba la crueldad que había sucedido, porque muchas veces los relatos son aquellas cuestiones que nos hacen acercar más a la realidad, a lo que pasó. Sobre todo a aquellas generaciones que no lo han vivido, no han estado en esa época. Nosotros pertenecemos a una generación que ha estado más cercana. Yo no lo he vivido, era chiquito, pero de a poquito la memoria, como decía José Saramago, no debe caerse, no debe dejarse de costado, porque después pasa el olvido y con el tiempo pasa la indiferencia. Y retomando un poco el relato de Patricia, que estuvo secuestrada, que sufrió algunas vejaciones frente a su hija de 3 años y cuyo compañero terminó en uno de los famosos vuelos de la muerte. Y a uno se le pone la piel de gallina y es muy difícil contener las lágrimas, porque uno está haciendo ese ejercicio de memoria permanente, necesario y cruel a la vez. No quiero dejar pasar también la oportunidad de decir que en ese momento no solamente el genocidio fue el que llevó adelante la dictadura militar, sino que por primera vez se implanta en el país un régimen neoliberal. Por eso la lucha debe continuar, por eso la memoria es importante, por eso hay que darle un contexto actual, no un contexto también histórico o solamente histórico, sino que la actualidad nos tiene que retrotraer a lo que pasó en todo su contexto, como decía recién. No podemos quedarnos nada más con el genocidio. Tenemos que defender la democracia diariamente, tenemos que defender las instituciones, pero en la actualidad también tenemos que defender la patria, y como le decía recién, una de las grandes cuestiones que se implantaron en ese momento fueron los regímenes liberales, de los cuales tanto hablamos en los últimos años y de los cuales tenemos que seguir hablando en la actualidad. Así que, compañeros, mantengamos la memoria. La memoria es una cuestión dinámica, es una cuestión que nos compete. No podemos generar en las generaciones de los más chiquitos, aquellos que no vivan, que no lo han vivido, que van quedando alejadas de la dictadura militar.
una palabra, tres palabras que no les podemos dar contenido. Tenemos obligación como generación y como ciudadanía, como civiles que somos, civilidades que somos, civismo que tenemos que aplicar, tenemos la obligación de permanentemente mantener viva esta memoria. Así que quería llegar esta reflexión y traerla un poquito a la actualidad y llevarla a la lucha que tenemos en este momento como Campo Nacional y Popular. A continuación vamos a compartir la palabra de quien es hoy el Administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arriola. Buenos días a todas las compañeras y a todos los compañeros que hoy nos están acompañando más allá del rol que circunstancialmente nos toca cumplir. Porque una forma de honrar la memoria en la búsqueda de verdad y de justicia es entender siempre que el eslabón superior es el de militante político. Después podemos ser ocasionalmente concejales, podemos ser funcionarios municipales, provinciales o nacionales, pero lo que nos da dimensión a cada uno de nosotros es el compromiso político, es la militancia política, es el modelo de país, el modelo de provincia, el modelo de comunidad que aspiramos a construir entre todos, no sin tensiones. La política es un territorio de tensiones. Yo quiero primero hacerles llegar el saludo a todas y a todos de Marisa. Ella entendió con criterio que en este momento era necesario dar un mensaje fuerte hacia el resto de la ciudadanía y hacia los espacios internos del Frente de Todos, y pensó que su lugar estaba en la ESMA junto a otros intendentes, y me parece que es acertada la decisión. Saben ustedes que siempre nos ha acompañado y siempre ha sido impulsora de este tipo de actos. Desde aquella primera vez en el 2006, cuando con Maruca y la familia Reimer pudimos construir el espacio de la memoria en el Consejo Deliberante y pudimos visibilizar un acto en el cual los militantes políticos, acompañando a la familia Reimer, se hicieran cargo de su historia y se hicieran cargo de los errores históricos y de las virtudes históricas para poder construir futuro. Hacíamos una jornada en Vialidad Nacional, la tercera de la semana, por 3 compañeros detenidos, desaparecidos, secuestrados, fusilados, que formaban parte de Vialidad Nacional. Y estaba Raúl Balobra y leyó la poesía de Cardenal que periódicamente repetimos acá, que es Piensa en los que murieron, que es durísimo, que es terrible, que tiene frases que hoy nos siguen interpelando y nos siguen conmoviendo. Bueno, tenemos por delante el desafío de tener la comprensión y el ejercicio suficiente para representar a los que murieron. Hoy estamos acá. Cada vez que ocupamos un rol, cada vez que nos sentamos en una banca, cada vez que formamos parte de una comisión, cada vez que tomamos una decisión, tenemos que imaginarnos ese vía crucis laico de muchos de los 30.000
compañeros detenidos desaparecidos. Si transitamos por ese camino y si defendemos los intereses que tenemos que defender, aún en nuestra diversidad, aún en nuestras tensiones, aún en nuestros debates, no nos vamos a equivocar. Si privilegiamos el egoísmo, el poder circunstancial o la posibilidad de acomodarnos a ciertas circunstancias, no solamente nos va a repudiar el pueblo, sino que nos van a repudiar en la memoria de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Yo sé que son momentos difíciles, pero nada se puede hacer sin la convicción y la profunda alegría de saber que tenemos que construir un país para todos, con trabajo, con fábricas, con igualdad de oportunidades, con escuelas, con universidades, para que los 50 millones de argentinos, 45, 46, 47, que va este censo, se encuentren incluidos en un proyecto de país que nos incluya a todos nosotros, pero también represente a los Esteban Reimer, represente a los Rodolfo Walsh, representen a todas las compañeras y compañeros que dieron su vida en la intención de construir un país para todos. Que así sea. Muchas gracias. ¡Presente! ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre! Compañeros, a los que puedan los invito a acompañar a nuestros concejales al Consejo Deliberante, que fue el primer lugar donde se hizo visible un espacio que ponía en tensión en una sociedad muy especial la discusión y el debate por nuestros 30.000 y por Esteban Reimer. A los 30.000, a la etapa más oscura de nuestra historia, a los momentos más duros para la Argentina, pero también pensaba yo una etapa que a la juventud, porque fueron los protagonistas de ese momento, a los trabajadores y las trabajadoras, al movimiento obrero, lo marcó a fuego, a sangre, y también sembró en nosotros una semilla que es la semilla de la militancia. Y durante los 90, que fue mi época de la juventud, de la adolescencia, de empezar a entender de qué se trata la política, de qué se trata el compromiso. En los 90, la memoria, los 30.000 compañeros desaparecidos, la propuesta política que llevaban ellos y ellas, fue el faro que en otra etapa de oscuridad, que no tuvo tanta sangre por ahí, no tuvo desaparecidos, pero tuvo hambre, miseria y tuvo ese mismo proceso de descomposición social y económica. Fue la continuidad por otros medios de esa etapa neoliberal que se abrió con el proceso, pero que se continuó por muchos años más. Esos 30.000 compañeros desaparecidos fueron esa semilla que sembraron en nosotros y en nosotras una luz de esperanza, una luz de ilusión. Y durante esos años 90, el 24 de marzo era una de las pocas jornadas de militancia, de calle, de pueblo, de memoria y de esperanza también, ¿no? Y en ese sentido
para la generación de los 40, que hoy estamos en otro lugar, en otro momento, que tenemos una oportunidad distinta de militar, de expresar lo que queremos, de pelear por el país y la patria que queremos. Para nuestra generación fue una bandera que nos permitió tener una luz de esperanza, una semillita, y por eso también están mis hijos hoy acá, porque esa semilla se crea, se riega, se siembra, se riega y florece, ¿no? Y hoy podemos estar acá recordando a Esteban, recordando a los 30.000 desaparecidos, recordando ese proyecto de país que implicaba un país para todos, un país con trabajo, con empresas, que implicaba esa disputa económica que hoy también estamos dando, como decía Gustavo. El proceso cívico, económico, militar que vivimos es también una disputa política que hoy se sigue reproduciendo de algún modo, y entonces es también la forma que nos permitió a nosotros estar hoy acá, comprender la política, pelear por ellos. Sabemos que cuando damos los debates, hoy debates de ideas, debates de discusiones económicas y políticas, ideológicas, culturales, estamos representando a esos compañeros que dieron la vida y que también, por suerte, después de esa otra época oscura que fueron los 90, de desempleo, de destrucción del tejido económico, llegaron Néstor y Cristina para levantar las banderas de los 30.000 compañeros desaparecidos y volverla a la política real, volverla a una acción política concreta, construir con ellos un proyecto político que sigue hoy en el frente de todos, dando esa discusión, y que nosotros y nosotras, desde el Consejo, desde el lugar que estemos, desde los barrios, desde las redes de mujeres, desde las ollas populares, desde las escuelas, desde los hospitales, de donde tengamos que darla, la vamos a seguir dando. Crecimos con esa semilla y la hacemos florecer todos los días, así que muchas gracias. Un día de la memoria que nos encuentre militando como ellos hubieran querido. Aquí estamos. Y muy contenta yo personalmente de estar acá, de poder estar haciendo lo que creo que hay que hacer, y con todos ustedes y mi familia, para eso estamos. Gracias. A continuación le vamos a pedir la palabra al compañero concejal Maximiliano Massanti. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, adherir a todo lo que se expresó en el monumento de Esteban, lo que señaló Leo Fangio, lo que también señaló Flavia, lo que señaló Gustavo, y desde luego lo que acaba de hablar y expresar el discurso que nos dio Fernanda. Nosotros creo que al honrar la memoria de Esteban Reiner estamos honrando a los 30.000 desaparecidos. Es la manera que nosotros tenemos de recordar, de reivindicar a quienes entregaron sus vidas, ¿no? A las familias que fueron desgarradas, a nuestros hombres, a nuestras mujeres, a nuestros niños y a nuestras niñas en manos de los genocidas. Entonces, también hay que remarcar, y recordando el texto que leyó Gustavo, que es de Walsh, remarcar el componente económico que tuvo la dictadura cívico-militar, digamos, los dueños de ese proceso llamado de reorganización nacional, sin dudas que eran los verdaderos dueños, eran el poder económico. El plan sistemático que se ejecutó no tenía otro objetivo que el disciplinamiento de los y las trabajadoras. El plan sistemático que se ejecutó no tenía otro objeto que la pérdida de derechos y conquistas
de todo el pueblo, del conjunto del pueblo. Por lo tanto, es nuestro deber como militantes, es nuestro deber como representantes de la comunidad, no solamente tener siempre las banderas de los 30.000 desaparecidos, sino sostenerlas. Así que, memoria, verdad y justicia, fueron 30.000 los desaparecidos, nunca más, ni perdón ni olvido. Muchas gracias. Para finalizar vamos a pedirle la palabra a quien es la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, Margarita Trejo. Bueno, buenos días a todas, a todos. Agradecerles que hayan venido, agradecerte a vos, Gus, y a Marisa, que toda vez, todo 24 de marzo, haya una pasada por aquí. Y bueno, en estos días uno piensa y reflexiona casi continuamente sobre la historia, sobre qué nos pasó. Y pensando en eso, dije, bueno, a ver, ¿de qué deberíamos acordarnos si la memoria tiene que ver con eso? ¿De qué nos tenemos que acordar? Me parece que sí, nos tenemos que acordar de nuestros y nuestras detenidos desaparecidos, pero recordar que cada uno de ellos y de ellas tenía una vida, además de esa vida, como nos decía muy bien Fer, de militancia. Eran padres, eran hijos, eran nietos. A Esteban, sus amigos le decían Tevi. Eso sería también acordarnos de escuchar a sus hijos. Nosotros escuchábamos anoche a Male que nos contaba algunas cuestiones que tenían que ver con el legajo de su papá en Mercedes-Benz. Acordarnos de eso. Y para acordarnos de esas cuestiones también aparece la política y la acción política. Y ayer Diana, por ejemplo, presentó un proyecto que fue votado por unanimidad en el sentido de ir a rescatar los legajos de los trabajadores de Mercedes-Benz Argentinas. Eso es memoria, eso es acordarnos de. Y después pensaba en esto de que cómo acordarnos, cómo traer a la memoria. Y me parece que ha dejado, hay un apotegma del peronismo que ha dejado por ahí de ser tan peronista para pasar a ser de buena parte del pueblo, que es el trasvasamiento generacional. Bueno, les hemos pasado de alguna manera, y lo dijo Fer recién, a los jóvenes que el 24 de marzo en la Argentina siempre pasa algo. Eso también es memoria. Y después preguntarnos qué es verdad. Bueno, es verdad los 30.000 desaparecidos. Porque hay 30.000 denuncias en la CONADEP, pero hay más de 30.000 denuncias. Hace poco hubo 2 denuncias más de alguien que habló cuando pudo. Aquí también uno habla cuando puede. Entonces son más de 30.000. El 30.000 es eso, 30.000 denuncias. Bueno, hay 2 denuncias más. ¿Qué es verdad? Sí, es verdad que hay una interna hacia adentro de los organismos de derechos humanos. Es cierto, es verdad. Por eso se separaron, por eso Eve habla de una manera y por eso nuestra querida Estela habla de otra. Pero también es verdad que en el fondo de la cuestión están unidas, igualito que el pueblo argentino. Es justicia que sigan habiendo nietos que aparecen.
eso también representa justicia. Y finalmente me parece que es justicia que el 24 de marzo y el 10 de diciembre se parezcan, en algún punto se parezcan, y que nos encontremos todos, porque a ver, acordémonos de la plaza del 2x1, ahí estábamos todos, ahí estuvimos todas. Digo, es justicia que hoy las calles, las plazas sean nuestras, para recordar a los 30.000, pero también para recordar esto, que es justicia esto también, que la Argentina fue el primer país, y recordado en el mundo y tenido en cuenta en el mundo por los derechos humanos, donde un tribunal civil juzgó a militares. Esto es mundial. Anoche se dijo acá en el Consejo Deliberante que era un hecho que había pasado en Latinoamérica. No, es mundial. Nuremberg fue un tribunal militar. No, los nuestros fueron civiles juzgando a militares. Y por esto somos reconocidos en el mundo. Eso también es justicia. Y decía, es justicia que hoy llenemos las plazas y que hoy recordemos todos nosotros y todas nosotras a quienes, como decían Fer, como dijo Fer, como dijo Gustavo, como han dicho todos los que tomaron la palabra, tengamos eso, ellas, a ellos como ejemplo. Hacia allí vamos, con unidad, hacia allí vamos con esperanza y hacia allí vamos con la certeza de que somos una patria que sabe salir de todas. Muchísimas gracias. El 25 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh fue acribillado por una patota de las Fuerzas Armadas en una esquina de Buenos Aires. Una patota que tenía su base operacional en la Escuela de Mecánica de la Armada. Consciente de que lo perseguían hace muchísimo tiempo, pero más consciente aún de que debía dar testimonio, de que tenía que publicar información que había recopilado durante un año de gobierno dictatorial, difundió una carta abierta a periodistas, a medios, a agencias de noticias. Claro que la carta no vio la luz ese día ni muchísimo tiempo después. Pero bueno, intentamos hoy, pensamos con el equipo, rescatarla como una forma de ejercitar la construcción de la memoria colectiva y con la certeza de que pudieron con Rodolfo, que pudieron con 30.000 compatriotas más, pero que no pudieron con la memoria del pueblo argentino. ¿Sí? Así que sin mucho más preámbulo que decía en 1977: la censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa,
e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados. Son las cifras desnudas de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimiento han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Oz y todos los miembros de su gabinete. Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procure la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedirle a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en los momentos difíciles. Este acto del 24 de marzo de cada año se haga en un lugar como este tiene un significado muy grande, porque somos parte de un proyecto político que entiende que la cultura es una herramienta fundamental en la construcción de la memoria colectiva, y eso es lo que hacemos cada año con firme decisión política y con mucho trabajo. Podríamos recordar, atando un poco todo lo que hemos escuchado tanto allá en el pasaje como acá, recordar tantos artistas desaparecidos, silenciados, exiliados, todos partes de la cultura popular, referentes desde algún lugar. Podríamos hablar de muchas formas de honrar también las banderas de los 30.000 compañeros desaparecidos. Y yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí hoy tenemos responsabilidades dentro de la gestión municipal, algunos del consejo, otros del ejecutivo, pero básicamente yo creo que la mejor manera de honrar esas banderas es haciendo lo que hacemos. Digo, que el 24 de marzo no sea una fecha en el almanaque simplemente y un día en el año donde se reivindica esa lucha, sino que cada día de nuestra vida seamos responsables, estemos a la altura de las circunstancias y nos hagamos cargo de la responsabilidad que implica levantar esa bandera por la que nuestros compañeros dejaron la vida. No tengo mucho más para decir que esto, solamente que tenemos que seguir trabajando fuerte porque estamos en el camino correcto. Somos hoy los que llevamos
bien alto esas banderas y creo que lo mejor que podemos hacer es comprometernos cada día de nuestra vida para que así sea. Muchas gracias. Bueno, con muchas emociones, ¿no? Y pensaba en esto de la memoria, que es tener memoria, y pensaba que la memoria es caprichosa, la memoria no es lineal. Nací en Cañuelas en 1974 y pensar en los recuerdos asociados a estos años sangrientos me trae distintas imágenes, y después la recuperación de la democracia y la militancia. Pienso, porque tengo recuerdos, aunque era muy chiquita, porque la memoria emocional también está a flor de piel. En 1978, cuando Argentina gana el Mundial, con el Peugeot celeste recorriendo la Avenida Libertad, y que yo iba con una banderita blanca de Argentina que se iba deshilachando. Y después recuerdo la Guerra de Malvinas en la Escuela 27, que estábamos preparando un acto y nuestra maestra nos dice que se había suspendido por la guerra. Y no había demasiadas explicaciones. Uno iba guardando, atesorando esas imágenes, esos recuerdos, pero sabíamos, porque los niños somos en esas edades muy perceptivos, que había algo que no se decía, que se ocultaba. Después nuestra querida directora Toti de la Escuela 27 le puso a la galería de la escuela, que funcionaba allí en Rivadavia y Basavilbaso, Islas Malvinas. Y después llegó Alfonsín, y recuerdo la Avenida Libertad colmada porque salió todo el pueblo, no solo los que habían votado a Alfonsín, y recuerdo haberme subido a un camión con compañeritas de la escuela a cantar algo que después uno le dio sentido, que era se va a acabar la dictadura militar. Y recuerdo estar en Tandil para Semana Santa y que nos tuvimos que subir al micro, a las apuradas, llovido con unos vecinos, encima ni siquiera con mis padres. Y tengo en la memoria la angustia de estar en el colectivo y todos los militares con sus armas custodiando los colectivos para que se vuelvan, y después supimos, ¿no?, que era aquella Semana Santa donde lo extorsionaron a Alfonsín. Y recuerdo después la secundaria, donde no se hablaba ni en la primaria ni en la secundaria, nadie nos contó qué pasó en esos años de dictadura. Y después, ya comenzando mi trabajo en la radio, en FM Libertad, entrevisto a un bombero. Es difícil hablar sin emocionarse, ¿no? Pero entrevisto a un bombero, y ese bombero, en el corte musical, me empieza a contar una historia, que a ellos una vez los habían llamado para apagar un incendio, y que cuando llegan a ese lugar, era en las afueras de Esmata, había una pila de algo que se estaba incendiando, y cuando se acercan eran cuerpos, y el cuerpo de una mamá que se abría y que allí estaba entrando de la vida a la muerte su bebé. Años más tarde leímos el libro de Laura Bonaparte, La tragedia de Cañuelas, donde ella cuenta y reconstruye su historia, y así uno va hilvanando esa memoria que es emocional, que son imágenes, y le va dando sentido. Y allí un día también nos encontramos en el primer seminario de Derechos Humanos con amigos, y no es casual, con Fernando, con Mario, que estábamos por allí con tantos otros en aquel primer seminario de Derechos Humanos, que parte se hizo en el cine, y ahí conocí a esa mujer tremenda que es Maruca, que por supuesto, si algo sabíamos los cañuelenses de la dictadura cívico-militar, era el nombre de Maruca, pero nunca había tratado con ella, y allí ella empezó con esa pedagogía. Y un día nos fuimos, el primer 24 de marzo que fui a una marcha, a una plaza, me dice Maruca con esa cosa pedagógica, amorosa, de madre, vení, sentate al lado de estos chiquitos. Y me senté, y eran Malena y su hermano, y allí fuimos hasta la Plaza de Mayo. Nos dijeron, bájense acá que van a ir caminando. Éramos adolescentes, éramos muy chicos, íbamos aprendiendo de esa experiencia, y cuando comenzamos a caminar era nada más y nada menos que la columna de hijos. No, Marisa, digamos, junto con un grupo de intendentes, digamos, armaron una convocatoria a las 10 de la mañana en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la ESMA,
que fue un campo de concentración durante la dictadura militar. No pudo hacer presencia física, pero sí, por supuesto, está muy presente en las compañeras y compañeros, porque desde que pudimos realizar el primer acto institucional que hoy recordaba Telma en el año 2006, en la puerta del Consejo Deliberante, Marisa siempre ha acompañado, siempre ha estado, siempre ha sido protagonista de estos actos. Hoy consideró y consideramos nosotros que era importante estar en la ESMA y hacia allá fue. ¿Qué significa el 24 de marzo para Cañuelas y particularmente Esteban Reimer? La posibilidad de reflexionar, especialmente en una fecha en la cual nos juntamos muchos o nos juntamos todos, acerca de la tragedia que tuvimos que atravesar los argentinos, los 30.000 detenidos desaparecidos, y que en medio de todas esas muertes, de todas esas desapariciones, todas esas torturas, todos esos secuestros, crímenes y fusilamientos, detrás de eso, por encima de eso, había un proyecto económico ideado para dejar sin posibilidad de trabajar, de progresar, de formar parte de una sociedad integrada, de consumir a una cantidad importante de argentinos. Entonces, el componente de la violencia institucional, el componente del terrorismo de Estado, y es el componente de un proyecto económico que no estaba pensado, que no está pensado para todos los argentinos. En el paralelismo que hiciste viajando a lo que fue en 1976, el gobierno militar, y viajando ahora al presente, tratando de que no se repita la historia, haciendo hincapié en la situación económica. Sí, los argentinos, quienes pertenecemos al movimiento nacional, popular, democrático y progresista, tenemos la obligación, en medio de las tensiones, diferencias, matices, de construir denominadores comunes para que no se imponga por elecciones libres un proyecto hegemónico, excluyente, que deja fuera a 30 millones de argentinos. Y esto se hace desde la inteligencia y de la construcción democrática, y esto se hace desde la tolerancia, desde el compromiso y desde el trabajo de todos los días. Sin tolerancia, sin debate, sin procesamiento de las tensiones, no hay construcción mayoritaria. Entonces, solo las reflexiones de todos, creo que todos fueron muy valiosos. Todo lo que se dijo hoy podría ser parte de un espacio de reflexión que podríamos repetir periódicamente durante el año, pero que el 24 de marzo, que nos pone tan de frente a la tragedia de la Argentina, nos obliga a ejercitar y profundizarlo ese día, ¿no? ¿Persiste la batalla de las ideas en un espacio democrático hoy en día? Siempre, absolutamente, digamos. De esas ideas. Inclusive dentro de sectores que por ahí tienen algunas diferencias, pero que piensan en un proyecto de país con sustitución de importaciones, que piensan en un proyecto de país con construcción industrial, que piensan en un proyecto de país con importancia del valor agregado, que piensan que el trabajo es el único y el más efectivo ordenador social, que quiere universidades para nuestros hijos, que sueña con poder consumir y que sueña de alguna manera con acceder al mercado de bienes esenciales, la batalla de los precios, que sueña también con que sus hijos estén mejor y con que sus nietos estén mejor que sus hijos. Y esta es una historia cíclica que se repite en la Argentina y que tenemos la obligación de ser muy inteligentes, muy responsables, muy pensantes, para no volver a repetir los mismos errores. Yo, más que fracturas, por ahí tensiones, y obviamente nosotros, yo ni Alberto, ni Cristina, ni ninguno de nosotros quizás hubiéramos pasado por la vereda del Fondo Monetario Internacional. Lo cierto que en la salida de la pandemia nos encontramos con una situación muy pero muy compleja y con vencimientos por 47.000 millones de dólares en el periodo entre 2023 y 2024.
de tal manera que la carta de intención que hoy se está discutiendo y que teóricamente se firmaría el viernes es una especie de acuerdo para salir del espantoso acuerdo que había hecho el gobierno de Macri en el proceso de endeudamiento más irresponsable y temerario de toda la historia argentina. No estamos hablando de 2,50 pesos, no estamos hablando de si vamos a discutir y instaurar el conectar igualdad o el procrear o el progresar. Estamos hablando de una deuda de 47.000 millones de dólares contraída en menos de un año. Y es absolutamente normal que sientamos especialmente la responsabilidad y el peso en la toma de algunas decisiones sobre las cuales es necesario construir consenso para avanzar. Yo creo que más allá de esas tensiones tenemos una responsabilidad que es histórica y una responsabilidad que es con las generaciones que se han sumado a la política pensando y creyendo en un país para todos. A esas generaciones necesitamos ofrecerles un futuro en el cual tengan lugar todos aquellos que tengan la intención de trabajar, estudiar y realizarse.